Bueno, chicos, con 5 minutos de tolerancia damos inicio. Buenas tardes con todos, soy la doctora Carla Tazara, médico pediatra del Hospital Nacional 2 de Mayo, y el día de hoy vamos a hablar sobre el triángulo de evaluación pediátrica. Si por ahí se entrecorta o algo, me avisan. Muy bien, entonces vamos a comenzar definiendo qué es la evaluación del niño en urgencias. Entonces, esta evaluación del niño en urgencias tiene como principal objetivo, reconocer el problema que pone en peligro la vida del paciente pediátrico. Viene a reemplazar el preguntar qué tiene el paciente, por cómo está el paciente, qué hago con el paciente. Y lo que busca es permitir que podamos determinar con una mayor rapidez e intensidad el tratamiento inicial que vamos a dar a nuestro paciente pediátrico. Es decir, el enfoque está dado para determinar si el paciente se encuentra en shock o dificultad respiratoria o alguna patología o algo que pueda estar poniendo en constante inminente la vida del paciente. Recordemos que en pediatría, y como van a ver más adelante, la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio va a ser de inicio de la vía respiratoria, a diferencia del adulto, donde el paro cardiorrespiratorio va a ser principalmente de partida cardíaca. Vamos a ver que las fases de la evaluación pediátrica, vamos a ver que está comprendido en 4 puntos principales. La evaluación inicial, que es lo que nos abarca el día de hoy, que está dado por el triángulo de evaluación pediátrica. Está lo que es la evaluación primaria, que usa el modelo ABCDE como mnemotecnia. La evaluación secundaria, que es la realización de una historia clínica mucho más detallada, mientras que a través del uso del enfoque de metodología sample y la realización de un examen físico completo. Asimismo, tenemos la evaluación terciaria, que está dada principalmente por pruebas complementarias que pueden ayudar al diagnóstico y valoración de la gravedad de nuestro niño, así como el inicio del tratamiento que permita mejorar el estado de nuestro paciente. Entonces, esta evaluación va a ser una evaluación sistemática, secuencial, y va a comenzar con una fase de evaluación más grosera que nos va a poder dar un acercamiento de cómo está inicialmente nuestro paciente, ¿no? Que es lo que evaluamos como el triángulo de evaluación pediátrica. Y posteriormente a esta evaluación grosera, vamos a ir dando pasos para determinar una evaluación más dirigida y enfocada y hacer un enfoque mucho más fino del estado situacional de nuestro paciente. Entonces, a través de esta evaluación y fases de evaluación, vamos a poder evaluar, identificar y dar un tratamiento efectivo a nuestro paciente pediátrico. Ahora, les hago una pregunta. Vamos a ver de las 3 imágenes que les voy a presentar a continuación, ¿cuál de los siguientes luce más, o sea, a simple vista, cuál luce críticamente enfermo? ¿Alguien que quisiera participar? A ver, y me pueda decir si el paciente 1, 2 o 3 luce críticamente enfermo. Oigamos. A ver, Benjamín. Sí, doctora, el paciente 2 es el que luce en un estado, en un mal estado, ¿no? Se le puede ver los ojos hundidos, Perfecto. ¿Qué más notas? ¿Por qué te más que parece críticamente enfermo? ¿Qué más puedes notar? se le ve pálido. Perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más? Me parece que tiene una vía en Ya, su una vía en la mano manito derecha. izquierda y Bueno, bueno, los ojos hundidos, tiene una mirada cianosis. fija, ¿no? Como perdida, ¿no? No mira Sí. la cámara, luce perdido. Los otros niños lucen sonriendo, bueno, el otro como enfermito con fiebre, pero no tienen esa mirada perdida que tiene este niño, ¿no? O sea, aparte de lo que mencionaste, que menciona Benjamín, que ojos hundidos, palidez, también tiene una mirada un tanto perdida, ¿no? Entonces, claro, el paciente 2 es el que más críticamente nos parece enfermo y esto es lo que vamos a hacer
tratar de utilizar nuestro sentido de la vista para poder identificar, o hasta inclusive de la audición, para poder identificar sin tocar a nuestro paciente cuál podría requerir una atención inmediata o cuál podría esperar una atención dada en una emergencia, estando en una emergencia pediátrica, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver que la evaluación del triángulo, evaluación pediátrica, vamos a ver si el paciente responde y respira eficazmente. Si es que nuestro paciente lo realiza, vamos a proceder a realizar la evaluación primaria, la identificación del problema y finalmente la administración de nuestro tratamiento. Pero si en nuestro caso nuestro paciente no responde ni respira eficazmente, vamos a pedir activar el sistema de emergencia. Y eso también lo vamos a utilizar para el caso cuando vayan a ver lo de RCP pediátrico. Entonces vamos a comenzar con la primera etapa de evaluación de este enfoque de nuestro paciente en emergencia, que decíamos que es el enfoque más grosero, digámoslo así, pero que es una medida, una herramienta fácil, rápida de aplicar y útil para evaluar niños de todas las edades y con cualquier grado de enfermedad o lesión. Y vamos a ver que este triángulo de evaluación pediátrica va a utilizar primero nuestra visión, ¿no? Va a ser la primera vista que nos dé este paciente y como medida nos va a tratar de dar como finalidad obtener una impresión general o diagnóstico fisiológico que mencionamos. Podemos encontrar alteraciones funcionales y anatómicas, determinar el grado del trastorno y sobre todo determinar la urgencia de intervención que tiene nuestro paciente. El triángulo de evaluación pediátrica va a ser una evaluación bastante rápida y eficaz. Se determina que esta se debe realizar aproximadamente de 30 a 60 segundos, o sea, menor de un minuto, no debe tomarnos mayor tiempo en realizar esta evaluación. Va a ser el primer paso de evaluación de nuestro paciente, va a ser útil para niños de todos los grupos etarios como mencionábamos y puede medir cualquier grado de enfermedad. Tiene 3 pilares, que va a ser la evaluación de la apariencia, la evaluación de la respiración y de la circulación, y solo vamos a hacer un uso de nuestra visión, así como de nuestra audición, sin utilizar herramientas adicionales. O sea, yo no voy a usar mi estetoscopio, yo no voy a usar otro instrumento médico para poder realizar la evaluación, simplemente va a ser mirar y ver, y bueno, y escuchar, nada más. ¿Sí? Como les mencionábamos, tiene que ser bastante rápida y no utilizamos las manos en nuestros pacientes para realizar ningún tipo de evaluación. Vamos a ver el primer componente, que es la apariencia. Vamos a ver el aspecto general de nuestro paciente. Se puede deducir cómo está el grado de oxigenación, perfusión cerebral y del funcionamiento del sistema nervioso central. Vamos a evaluar el tono, por ejemplo, vamos a ver que hay niños que van a estar con el tono completamente normal, de repente van a estar un poco inmóviles o van a estar un poco hipoactivos. Vamos a ver cómo está la interacción con el medio. Bueno, de hecho muchos de ustedes ya están viendo niños y van a ver que algunos niños son de repente con una interacción adecuada, de repente o se encuentran llorando, pero con la madre calma, tienen una interacción con la madre adecuada. Por algunos niños pueden tener algún grado de miedo, con los médicos y pueden llorar, o con el personal de salud pueden llorar, pero sin embargo están con la madre y se calman, interaccionan adecuadamente. O va a haber niños que de repente no interaccionan ni siquiera con la madre, que están un poco desorientados, con trastorno del sensorio, entonces nos darán una interacción que no es la adecuada. Con consolabilidad podemos ver cuando los pacientes, por ejemplo, están llorando, pero con la mamita logra calmar, o con algún familiar cercano logran calmar sin ningún problema. En cuanto a la mirada, vamos a ver que va a haber niños que están con mirada fija, como veíamos el niño hace unos momentos, con un poco de mirada vacía, o también podemos encontrar pacientes con mirada un poco opacada, ¿no? En cuanto al llanto y el lenguaje, vamos a ver, no todos los niños hablan, va a depender mucho del grado o la edad del paciente. Sin embargo, hay niños que se pueden expresar a través del llanto o a través o algunos van a poder emitir algunas palabras o realizar oraciones o poder hablar con nosotros, ¿no? Entonces tenemos que observar tanto si la voz y el llanto son fuertes, si espontáneos o de repente son un poco débiles o apagados, ¿no? Obviamente, como decía, muchos de los aspectos van a depender de la edad, ¿no?
de la edad del niño, niños incluso menores de 2 meses, muchas veces no interactúan con el entorno, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la sonrisa social suele aparecer posterior a los 2 meses. Entonces, no esperemos encontrar, pues, grados de respuesta en niños chiquititos, y obviamente también el tema del lenguaje va a variar según la edad. Muy bien, por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar a este niño? A ver, me sale ahí en la pantalla Flavia Carolina. ¿Cómo ves el tono de este niño? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está el grado de qué encontrarías en este niño? ¿Cómo lo describirías? Flavia Carolina. Ahí, Blair, Sebastián. A ver, Fernando, que levantó la mano. ¿Cómo ves este niño? Lo veo hipotónico, doctor. Perfecto, hipotónico, ¿no es cierto? Todo hipotónico, perfecto. Y a ver, este gordito, ¿quién desea participar? Ya que ya muy no están. A ver, Antoinette. Está con las extremidades como si tuviese bueno, un exantema o inclusive pareciese que En un poco apariencia, de ¿cómo edema. ves? En apariencia, solamente viendo el tema de la apariencia. Pues tiene la carita con un poco de rubicundez. Ya, pero hablamos que en cuanto a la apariencia tenemos que ver el tono, la interacción con el entorno, la mirada, el llanto, la responsabilidad. En este caso, ¿cómo podrías ver a este niño? Aparentemente está tranquilo. Tiene un tema dermatológico de por medio, pero en apariencia está conectado con el entorno, está tranquilo, tiene un buen tono, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, y Gabriela Rosa, creo que dice. Gabriela Lo Rosado. ¿Estás por ahí? Chicos, yo creo que han prendido su audio, ¿ves? Ya ves cómo lo llamamos. A ver, Heidi Lady. A ver, chicos, ¿alguien desea participar que esté ahí atento? Ya, bueno, en cuanto... A ver, doctor. Bueno, ahí yo al paciente, bueno, lo veo un poco eritematoso con el exantemas en sí, en sus brazos y cabezas. Ya, pero ahora este último pequeñito que proyecté, ¿cómo lo ve? En sí lo veo decaído, con un pectum excavatum, si no lo veo bien. Sí. Ya, pero en apariencia, lo que estamos viendo. A ver, Georgia. Sí, tiene como que la mirada perdida. Perfecto, mirada perdida. Y Está el tono se hipoactivo, ve, ¿no? sí. Muy bien, tono probablemente disminuido. Y antes recuerden, o sea, cada ítem, cada parte obviamente el niño tiene lesiones, pero esa parte de la apariencia es lo que nos importa, lo que estábamos hablando, la interacción, el tono, cómo está el llanto, ¿no? Cómo está su mirada. Eso es lo que tenemos que determinar en el momento de la apariencia para ver si está alterada o no. En este caso, el niño de aquí estaría alterado, el primer casito, el segundo no habría alteración del estado de la apariencia, y en este niño sí podríamos encontrarlo alterado. Y es importante, porque a la hora que le preguntemos el examen, les voy a poner paciente con tono, y qué diagnóstico fisiológico podríamos encontrar. Entonces es importante que sepa identificar cada uno de los ítems a evaluar en cada área, ¿ok? Y bueno, el segundo componente es la respiración, que evalúa tanto la presencia de ruidos patológicos como signos visuales. En ruidos patológicos, por ejemplo, podemos encontrar el estridor, un gorgoteo, que es como un ruido gruesito al momento de la respiración, presencia de ronquido, quejido de repente, cuando ya tiene una dificultad respiratoria marcada, o podemos encontrar las sibilancias, que pueden ser expiratorias, audibles, obviamente sin estetoscopio. Recuerden que todos estos ruidos los vamos a encontrar sin ayuda de una herramienta adicional. Es la primera vista que tenemos de nuestro paciente, ¿no?
Y otro que tenemos también es la evaluación de los signos visuales, como son las retracciones. Recordemos que las retracciones, el orden de aparición son de caudo cefálico, o sea, tendremos problemas subcostales, incostales, supraclaviculares, finalmente tenemos aleteo nasal cuando hay una dificultad respiratoria marcada. Podemos encontrar posiciones anormales, por ejemplo, la posición de trípode, muy conocida, que se presenta con la epiglotitis. Tendremos pacientes que vienen con cabeceo, que tratan de utilizar para incrementar el ingreso de aire hacia la vía respiratoria. Tenemos el aleteo nasal, cuando ya hay una dificultad respiratoria, como les mencionaba, ¿no? Incluso podemos ver que hay un desbalance tóraco-abdominal, ¿no? Nosotros cuando respiramos, inhalamos o expiramos, vemos que el tórax va en concordancia con el abdomen. Cuando hay una discordancia en el movimiento, o sea, uno se eleva, otro se baja, entonces ya estamos hablando de un desbalance tóraco-abdominal y nos habla de una dificultad respiratoria marcada. Entonces, esto nos va a indicar cómo está el estado de ventilación y oxigenación y, bueno, como les decía, tenemos que evaluar los ruidos sin uso de algún instrumento médico como sería el estetoscopio. Entonces, ya. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el primer video, miren cómo está el niño, si valoramos la apariencia, está hipoactivo, tendencia al sueño, en el momento de evaluar la respiración, que es lo que estamos revisando acá, vemos la presencia de tirajes. Puedo ver con corrido esta variante. La presencia de tirajes, miren cómo está la presencia de tiraje subcostal, la presencia de tiraje intercostal. Acá, bueno, era con ruidito, pero con este, no se logra escuchar, creo. Pero bueno, era para valorar la presencia de tirajes si el niño estaba con un estridor inspiratorio. Y en el caso de aquí podemos ver pues a este niño también con tendencia al sueño, hipoactividad, con presencia de tiraje subcostal, intercostal, incluso un poco de desbalance tóraco-abdominal, ¿sí? Bueno, y acá están las posiciones patológicas, que es la posición, por ejemplo, tenemos la posición de olfateo o la posición de trípode, que indican un esfuerzo compensatorio para aumentar el caudal de aire hacia la vía respiratoria, ¿sí? Dependiendo el grado de dificultad que tenga nuestro paciente, podemos clasificarlo en leve, moderado, severo, o también podemos clasificar, dependiendo de la evolución del cuadro clínico de nuestro paciente, como una insuficiencia respiratoria, y finalmente nuestro paciente termina en una falla respiratoria, que como les decía, es la principal causa que puede llegar a parada cardiorrespiratoria en nuestros pacientes, ¿sí? Por eso es importante que intervengamos, porque recordemos que la falla respiratoria es la principal causa que va a llevar a nuestros pacientitos a una parada cardiorrespiratoria y finalmente a la muerte. Entonces hay que intervenir rápidamente estos niños, ¿sí? Dependiendo del grado de severidad. Y finalmente valoraremos el último ítem del triángulo de evaluación, que es el componente de circulación, que vamos a ver, que va a interpretarnos la perfusión y bajo gasto cardíaco, ¿no? En cuanto a la presencia de palidez, cianosis, y podemos encontrarle pieles incluso moteadas, ¿no? La palidez va a ser el primer signo que tenemos de hipoperfusión cutánea, pero importante, también puede verse alterado en pacientes que no solamente tienen hiperfusión, recordemos que los niños con anemia pueden darnos palidez, ¿ok? La moteada nos habla de una constricción de vasos sanguíneos que riegan la piel, es un signo de hipoperfusión, puede ser un signo de shock temprano. Y la cianosis, que va a ser la coloración azulada de la piel, y mucosas, que nos va a indicar la oxigenación tisular de causa, una baja oxigenación tisular de causa cardíaca o respiratoria, ¿no? Podemos también tener en cuenta que muchos niños con el frío pueden tornarse cianóticos distalmente, ¿no? Entonces hay que valorar esto también, no todo es o negro o blanco, ¿no? Recordemos que hay puntos medios o otras cosas. Entonces, con todo esto, la interpretación de los 3 ítems del triángulo de evaluación pediátrica, apariencia, respiración y circulación, vamos a poder dar diferentes diagnósticos, como decíamos, fisiológicos, no damos diagnósticos de la patología como tal que está ocasionándonos el problema, sino damos como una valoración general de un enfoque de nuestros pacientes con un diagnóstico fisiológico que nos permite determinar cuáles son las medidas a actuar inmediatas, ¿no?
Entonces, veremos si nuestro paciente está todo bien, estará estable, o hay un sufrimiento respiratorio, una insuficiencia respiratoria, un trastorno del sistema nervioso central, un trastorno metabólico o un paciente en choque o parada cardiorrespiratoria. ¿Y esto de dónde va a salir? Como decíamos, de la valoración de los 3 ítems. Si mi paciente no tiene alteración de nada, es un paciente estable, no requiere una evaluación inmediata. En nuestra emergencia podemos decir, ese es el niño que es prioridad, pues 4, ¿no? Que no requiere una atención inmediata ahorita. Más bien, cuando estamos en las últimas con alteraciones de la, o 2 o 3 ítems, podemos considerar que nuestro paciente está en una prioridad 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nuestro paciente tiene alterado la apariencia, podemos decir que nuestro paciente está en una disfunción del sistema nervioso central, como puede ser secundaria a causas probables como hipoglicemia, lesión cerebral, intoxicaciones y sepsis. En caso mi paciente tenga alterada la respiración, estaremos frente a una dificultad respiratoria, puede ser secundaria a broncoespasmo, laringitis, neumonía, aspiración de cuerpo extraño. En caso de que mi paciente tenga tanto la apariencia como las respiraciones alteradas, estaremos frente a una falla respiratoria. En caso de que mi paciente solo tenga alterada la circulación, estaremos en un shock compensado, por ejemplo, hemorragia y deshidrataciones leves. Mi paciente con alteración tanto de la apariencia como la circulación, estaremos frente a un shock descompensado, que puede ser hemorragia grave, deshidratación, sepsis, quemaduras, traumas abdominales penetrantes. Cuando ya mi paciente tiene todo alterado, apariencia, circulación y respiración, estaremos frente a un fallo cardiopulmonar, una parada cardiorrespiratoria inminente o evidente, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora con estos niños? ¿Qué hago? Yo identifiqué mi diagnóstico, mi probable alteración, y qué debo hacer cuando yo encuentre estas, qué intervenciones cuáles son las actuaciones prioritarias que debo realizar con estos estados fisiológicos en mi paciente, ¿no? Si tiene una disfunción del sistema nervioso central, importante monitor cardíaco y pulsosimetría, importante. Decíamos que una causa puede ser incluso la hipoglicemia, entonces debo realizar un tamizaje de un hemoglucotest para valorar la glicemia, debemos brindar oxígeno al 100%, realizar un acceso venoso con extracción de analíticas, dependiendo mi sospecha de causa etiológica, realizar la administración de requerirse de suero salino al 0.9, por ejemplo, cuando sea la causa una hemorragia, un sangrado, ¿no? O esté con deshidratación severa, por ejemplo, podemos administrar suero salino 0.9% en bolo de 10 a 20 cc por kilogramo endovenoso y pondremos en posición de Trendelenburg o semisentada. Si el paciente está con dificultad respiratoria, importante brindar oxígeno al 100%, la realización de aspiración de secreciones, también en la posición de Trendelenburg o semi-incorporada. Daremos la terapia específica dependiendo de la causa que nos esté llevando a esta dificultad respiratoria. El fallo respiratorio, igual apertura, importantísimo de la vía aérea, debemos asegurar la vía aérea, primer paso más importante cuando ahora que veamos el ABCD, debemos brindar oxígeno al 100%, posición semi-incorporada, ventilación con mascarilla ambul requerirse y acceso venoso, valorar necesidad de intubación. Cuando estemos frente a un shock compensado, oxígeno al 100%, posición de Trendelenburg o semi-incorporada, acceso venoso, suero salino en bolo, terapia específica según la etiología, ya sea antibióticos, antiarrítmicos, entre otros. Igual debe realizarse en el shock descompensado las mismas medidas, incluso valorar la necesidad de intubación o terapia específica según la causa dada. Y siempre valorar la colocación de 2 vías endovenosas, la de mayor calibre que pueda ser realizada. Un segundo, chicos. Ya, perdón, chicos. Y ahora sí. Y falla cardiorrespiratoria, apertura de la vía aérea, oxígeno al 100%, ventilación con mascarilla y ambú, iniciar compresiones torácicas de ser necesario, acceso venoso 2 vías, suero salino de 10 a 20 cc endovenoso y valorar también la necesidad de intubación. Entonces yo debo hacer estas intervenciones una vez dada mi diagnóstico fisiológico, dependiendo la alteración que tenga mi paciente del triángulo de evaluación.
Las realicé, yo ya vi las medidas iniciales, ya vi lo que debo de hacer, entonces debo comenzar ya a hacer una evaluación mucho más amplia y como les decía, tenemos la evaluación primaria, secundaria y terciaria, que finalmente nos llevará a dar el tratamiento como tal de la causa que me está motivando esta alteración fisiológica en mis pacientes, ¿no? Entonces comenzaremos describiendo qué es la evaluación primaria. Entonces recordemos, siempre realizamos a evaluar, que es a través del ABCDE, identificar, categorizar nuestros pacientes y finalmente actuar dando un tratamiento inicial para cada problema. Esta evaluación nos permite hacer una evaluación mucho más práctica y poder dar un tratamiento oportuno a los pacientes que lo requieran. ¿Sí? Entonces tenemos A, ¿por qué? De vía aérea, B, de respiración, C, de circulación y D, de alteración neurológica. Vamos a ver, en vía aérea. Este es sumamente importante que podamos determinar que es uno de los pasos más importantes de la ABCD, ¿no? Cuando nosotros encontramos que la vía aérea es no sostenible, debemos realizar una intervención de forma inmediata. Entonces, no podemos continuar realizando la siguiente evaluación hasta que yo realice una estabilización adecuada de esta vía aérea. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que evaluar es si la vía aérea está abierta, de repente si hay ruidos audibles, si hay movimiento del aire y de aire en el tórax, ¿no? Podemos clasificarla que está despejada, que no hay, o sea, quiere decir que la vía aérea está completamente abierta, el niño respira con total normalidad. Podemos ver que con una vía aérea está sostenible, cuando la vía aérea está obstruida, pero puede mantener con maniobras simples la apertura de la vía aérea, y no sostenible cuando la vía aérea está obstruida, solo se puede mantener con maniobras avanzadas. O podemos encontrar una vía aérea cerrada, cuando hay un esfuerzo respiratorio, retracciones, ruidos inspiratorios y no hay ruidos expiratorios. Entonces, puede haber episodios de aumento del esfuerzo respiratorio sin la presencia de ruidos cuando hay una obstrucción completa de la vía aérea incluso, ¿ok? Entonces, si nosotros evaluamos y vemos que esta... un segundo, chicos. Perdón, perdón, chicos, no me estaba recibiendo una llamada y se corta. Ya. Entonces, si encontramos que la evaluación de esta vía aérea no está despejada, no es sostenible, entonces lo primero que debemos realizar son medidas para mantenerla, ¿no? ¿Y qué maniobras simples tenemos para mantener la vía aérea permeable? Una es la colocación del paciente, del niño, en una forma cómoda. Debemos permitir para que no haya obstrucción, recordar que tratemos de no hiperextender o flexionar el cuellito, que va a ser contraproducente contra el adecuado pasaje de aire por la vía respiratoria. También tenemos la apertura tenemos estas maniobras, como son la maniobra frente-mentón o la de tracción mandibular. Esta generalmente utilizamos a todos los niños que nos llegan por la emergencia, salvo que haya antecedentes de traumatismo cervical o de la columna, donde lo ideal es realizar, o sospechemos, ¿no? De que haya habido, o no sepamos si había una traumatismo de esta área, debemos realizar la maniobra de tracción mandibular. Ahora, ¿qué otras maniobras también podemos realizar para permeabilizar la vía aérea? Recordemos que en cuanto a los niños pequeños, son respiradores principales nasales. Entonces, muchas veces la presencia de secreción en la vía nasal va a realizar como una obstrucción de esta vía, lo que va a generar que pues el niño presente dificultad para respirar. Y solamente con la aspiración de secreciones va a ser llevable que esta vía se permeabilice nuevamente. Esto, como les decía, principalmente en los niños más chiquititos, donde son respiradores principalmente nasales. Ya. Ahora, tenemos también técnicas para eliminar los cuerpos extraños. Cuando tengamos pacientes que hayan sufrido obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, recordemos que tenemos la maniobra de Heimlich, principalmente para niños mayores de 1 año, que sirven para realizar las permeabilizaciones de la vía aérea, o sea, la salida del cuerpo extraño. Y en caso de niños pequeños, realizamos
esta maniobra de aquí, donde colocamos al niño sobre nuestra, digamos, sobre nuestra mano y con palmadas en la vía del tórax, tratamos de que nuestros niños realicen la eliminación del cuerpo extraño. Tenemos también lo que es utilización de dispositivos complementarios para permeabilizar la vía aérea, como es el caso de la utilización de tubos de Mayo o cánulas orofaringias. Y ya en caso de que no podemos sostener la vía aérea permeable, realizamos maniobras avanzadas, como es la intubación endotraqueal o la colocación de mascarilla laringia. También tenemos la aplicación de presión positiva continua, POSIPAP o ventilación mecánica, o también la extracción de cuerpo extraño con algún material o cricotirotomía. Entonces, ya decimos que si se identifica un problema amenazante para la vida en este apartado, es súper importante intervenir, ¿no? Recordemos que la obstrucción de la vía aérea, la no permeabilización de vía aérea nos va a llevar finalmente a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, es importante sumamente intervenir y luego proseguiré con los diferentes pasos del ABCD. En cuanto a B, tenemos la respiración, donde evaluamos la frecuencia cardíaca, signos de trabajo respiratorio, inspección rápida del tórax, la percusión, la ocultación, administración de tratamientos específicos, la ventilación tanto invasiva como no invasiva. Recordemos que tenemos que saber sí o sí la frecuencia respiratoria de nuestros niños. Tenemos que mi paciente puede estar según su frecuencia respiratoria, taquineico, bracneico y apnea. Ya, la taquimia es el primer signo de dificultad respiratoria, pero a medida que avanza la dificultad respiratoria, nuestro niño ya no tiene ese esfuerzo para respirar y comienza a aparecer la bradipnia. Ya, entonces, un signo más clínico que algo malo va a pasar es la bradipnia más que la taquimia. Entonces, asustemos también de la bradipnia. Muchas veces decimos, respira tranquilo, ¿no? Y de repente está teniendo 4, 8 respiraciones por minuto en un niño de repente de 1 año, 2 años, ya está a punto casi de llegar al paro, ¿no? Entonces, la taquimia puede ir acompañada con esfuerzo respiratorio, sin esfuerzo respiratorio, la apnea, que va a ser el cese de la respiración más de 20 segundos, y que se acompaña de bradicardia, que también es importante porque se puede presentar en niños muy pequeños. Ahorita que está de moda tanto el coqueluche, ¿no? Que tanto, bueno, lamentablemente se han incrementado los casos. Vamos a ver que en niños chiquititos no tenemos esa tos característica que es la tos quintosa con gallito inspiratorio, sino lo que se va a presentar en niños muy pequeños es la probabilidad de desarrollar apneas. Es importante que valoremos no solamente la ausencia de respiración, sino que se acompaña de la disminución de la frecuencia cardíaca en esos niños, ¿ya? Podemos encontrar el esfuerzo respiratorio, como decíamos, a mayor dificultad respiratoria van a ir apareciendo mayor uso de musculatura accesoria. La aparición del uso de musculatura accesoria es de caudo cefálico. Entonces, muchas veces vemos pacientes gorditos que es muy, muy difícil de valorar el uso de musculatura accesoria y a veces encontramos supraclavicular y creemos que no hay abajo, pero como les decimos, utilicemos en nuestra fisiología y tenemos que pensar, ok, no lo veo porque es difícil por el tejido adiposo, pero obviamente es inherente que va a tener este uso de la musculatura accesoria porque es caudo cefálico, ¿sí? Ya en formas más severas podemos encontrar aleteo nasal, incluso cabeceo en los niños pequeñitos, y como hablamos de la disociación tóraco-abdominal que les explicaba al inicio, que tenemos este movimiento simétrico tanto del abdomen como del abdomen como del tórax, y obviamente cuando ya hay una disregularidad uno se eleva y otro baja, es porque hay una disociación y nos habla de dificultad respiratoria severa. Acá, ay, caramba. Hoy no se ve este video. Bueno, ya acá tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de respiraciones. Este niño con una respiración acidótica o llamada respiración de Kumaula, una respiración profunda y forzada que se asocia a la presencia de acidosis metabólica. Y esta respiración que presenta episodios de respiración profunda y luego seguido de un ronquido y presencia de apneas de 20-30. Mira cómo hace una respiración forzada. Y de ahí deja de respirar por unos 20 a 30 minutos, ¿no? Conocida como Jess. Ya, acá está. Muy bien.
Y después tenemos que realizar lo que es la percusión del tórax y la auscultación pulmonar, que encontraremos diferentes ruidos. Por ejemplo, tenemos los crepitantes, esos ruidos finos que escuchamos al momento de la inspiración, que son patogneumónicos de por ejemplo, la neumonía. Podemos encontrar subcrepitantes, que son ruidos en ambos tiempos, la presencia de sibilantes, ese silbido que podemos escuchar, que puede ser tanto inspi y expiratorio. Recordemos que primero aparecen los expiratorios, la dificultad para la salida, y luego aparecen los inspiratorios. ¿Ya? Podemos incluso encontrar roce pleural, que es dado por la fricción de la pleura, y al momento de hacer la percusión podemos encontrar matidez, incremento, o podemos encontrar que está más timpánico, ¿no? Muy bien, al momento de la auscultación, ya habíamos mencionado los diferentes ruidos que podemos encontrar. Y bueno, tenemos medidas adjuntas como, por ejemplo, la saturación o la capnografía, que se utiliza sobre todo en pacientes intubados. Y el manejo puede ser, por ejemplo, intubación endotraqueal, utilización del oxígeno suplementario, e incluso la ventilación a presión positiva, entre otros. Ahora pasamos rápidamente a circulación. Recordemos que tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca, los pulsos, la perfusión, el ritmo cardíaco. Debemos realizar una monitorización cardíaca con toma de presión arterial, es sumamente importante en algunas patologías pediátricas, no en todas va a ser necesario, porque a veces no tenemos los manguitos adecuados, pero tratemos de realizarlo en la medida de lo mayor de los pacientes que vengan con enfermedad severa. Tenemos que canalizar el acceso venoso de requerirse, extracción de glicemia y analíticas sanguíneas y la administración de líquidos dependiendo de la patología. Tenemos, según la frecuencia cardíaca, la taqui o la bradicardia, ¿no? Que la taquicardia es el incremento de la frecuencia cardíaca. La taquicardia sinusal, recordemos que es una respuesta normal e inespecífica, muy frecuente cuando los niños están febriles, no asustamos de todas las taquicardias. Pero obviamente, si un niño viene con fiebre, está tatuado taquicárdico, pero después de bajar la fiebre sigue taquicárdico, y sí ya tenemos que pensar en algo adicional, ¿no? Pero obviamente siempre valorando según el estado de nuestro paciente. Y la bradicardia, que es la frecuencia cardíaca menor para la edad, de la normalidad para la edad. Y tenemos que valorar si esta se presenta con signos de hipoperfusión. Valoremos siempre pulsos, tanto centrales como periféricos. Dentro de centrales tenemos femoral, bradical, carotido y axilar. Y que esto lo van a valorar para valorar el pulso cuando hacemos reanimación cardiopulmonar, por eso es importante saberlo, ¿no? Periféricos como el radial periotibial y el tibial posterior, que generalmente no son tan usados con frecuencia, ¿no? Y tenemos que valorar la perfusión cutánea. El color de la piel es sumamente importante porque nos puede indicar la mala perfusión periférica, ¿ya? Es importante que la piel primero cambian, son la zona distal, ¿no? La coloración primero va a cambiar alrededor de las manos y los pies. Y si de persistir la perfusión no adecuada, va a haber la afectación tanto de las extremidades como del tronco. Es importante también valorar la temperatura de la piel. Pacientes chocados van a venir fríos, por ejemplo, ¿no? Entonces es sumamente importante que podamos ver la temperatura corporal y valorar el llenado capilar que se realiza a través de la presión de la piel en alguna zona distal, y debemos ver cuánto tiempo dura este blanqueamiento de esta zona, ¿no? Cuanto más tiempo tarde en volver a colorarse, mayor alteración del llenado capilar va a haber, y nos habla principalmente pues, de un estado de choco. Tenemos que realizar la monitorización de la frecuencia cardíaca a través de la obtención de la presión arterial. Es importante realizar con manguito adecuado, debe cubrir al menos de la mitad a 2/3 del brazo o muslo, y eso también va a depender del rango de edad, los valores que se pueden presentar. Acá les dejo unos valores referenciales según el grupo etario en el que se encuentre nuestro pacientito. Y bueno, el manejo específico, por ejemplo, si tenemos pacientes con hemorragia, importante cohibir la hemorragia. Canalización del acceso venoso en aquellos niños con signos de mala perfusión debe ser una vía de mayor calibre, idealmente hasta 2 días deben realizarse como mínimo al momento de la canalización. Extraer glicemia analítica sanguínea en conjunto con la canalización del acceso venoso y administración de líquidos para revertirle si nuestro paciente tiene un estado de mala perfusión. Y finalmente llegamos a estado neurológico.
de donde sirve para valorar la capacidad de respuesta y nivel de conciencia. Valoramos tono muscular, interacción, consuelo, mirada y el habla. Tenemos escalas incluso para valorarlo, la más conocida, la del Glasgow, que va a variar según la edad. Recuerden, conocemos la más frecuente con la escala de evaluación del adulto, pero en niños muchos no hablan, ¿no? Entonces esto va a variar la interpretación según el grupo etario. Y tenemos la escala de Abdi, que nos habla de alerta, respuesta a la voz, dolor e inconsciencia. ¿Ya? También es importante mirar incluso los ojitos, si están normales, de repente hay anisocoria, uno más grande que el otro, o de repente está miosis o midriasis, también es sumamente importante valorar cómo están los ojitos en nuestros pacientes, ¿no? Si un paciente viene totalmente, ha sufrido un accidente de tránsito, viene sin respuesta motora, a la hora de la evaluación encontramos midriasis y vemos el reflejo pupilar ausente, pues estaremos probablemente frente a un paciente ya sin nada que hacer, ¿no? Entonces es sumamente importante evaluarlo. Y luego realizamos la exposición, que es importante desnudar a los niños con enfermedad grave para valorar la diferencia de temperaturas tanto en tronco como en extremidades. Hay que ver si hay presencia de traumatismo, quemaduras, petequias, deformidades, hemorragia o púrpura, ¿no? Por ejemplo, pacientes que vienen con trastorno de sensorio convulsionado, vemos presencia de petequias, rigidez en nuca, pues yo estaré ya pensando en una meningoencefalitis, probablemente si vemos petequias secundaria a un meningococo, por ejemplo. Entonces, siempre importante desnudar a nuestros niños. Bueno, y el ABC nos va a dar, puede clasificar en problemas, podemos encontrar, después de realizarlo, podemos clasificar a nuestros pacientes con problema respiratorio y su gravedad, ¿no? Podemos encontrar dificultad respiratoria, insuficiencia, fallo, podemos encontrar obstrucción de la vía superior, obstrucción de la vía inferior, enfermedad del tejido pulmonar o alteraciones del control de la respiración que pueden estar generando esta afectación. Y en cuanto al problema cardiorrespiratorio y su gravedad, podemos encontrar choque hipovolémico, distributivo, neurogénico o choque distributivo. Puede ser algo mixto, ¿sí? Y finalmente, después pasaremos a la evaluación secundaria, que ya les había dicho que es utilizar la metodología sample de signos y síntomas principales. O sea, ya acá hacemos una historia clínica más detallada, A de alergia a medicamentos, alimentos u otros, medicación, si M de medicación se ha tomado, recibe una medicación habitual o de repente transitoria y que ya ha recibido recientemente y cuál es la dosis que lo había estado recibiendo, P de antecedentes personales de importancia, enfermedad base, cirugías previas o estado de vacunación, siempre apuntamos la vacunación en niños chicos porque muchas veces vemos ahora actualmente pues que niños que no cumplen el esquema vacunal, de repente vienen con una tos exigente, duradera, ¿no? Y ya sabremos la causa, ¿no? L, la última ingesta, ¿no? De comida, así como la hora, y recabar información sobre circunstancias que pueden haber generado la enfermedad, por ejemplo, el riesgo de escena, ¿no? Posteriormente, realizar esta metodología sample, pues realizaremos un examen físico completo, ya más detallado, que finalmente podremos, según lo que encontremos, realizar estudios complementarios que están dentro de la evaluación terciaria, ¿no? Y dentro de eso también tenemos el tratamiento complementario, farmacológico o quirúrgico de requerirse. Entonces vamos a ver este caso rápidamente, chicos, para utilizar lo que hemos revisado. Tenemos este niño de 5 años, de género masculino. ¿Alguien me quiere decir cómo lo encuentran? No se escucha el audio, pero hay ruidito, pero bueno, no importa. Al menos visualmente, ¿cómo lo ven? ¿Alguien quiere participar? Perdido. ¿Perdón? Con tendencia al sueño. Se Ya, encuentra tendencia al desorientado. sueño, desorientado, Desorientado. perfecto. ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué más vemos? Doctora, luce taquipneico, respira muy rápido. Taquineico, perfecto, está respirando rápido. Aparte de taquineico, ¿qué más? Tirajes, doctor. Ya, tirajes, ¿qué más? ¿Qué tirajes hay? Subcostal. Ya, subcostal, ¿qué más? ¿Solo subcostal? Escapular, Pero doctora. ya, No, miren, el caso supraclavicular, incluso aleteo nasal, está como perdido, ¿no? Mirada hipoactiva, tono disminuido, entonces por lo menos tenemos alteración del
Estado de conciencia. Ya, el estado de conciencia, ¿qué más? Respiratorio y falla. Sí. ¿Ah? Ya, respiratorio está alterado, apariencia alterado, circulación. ¿Qué les parece? No se ve si está pálido, está cianótico al menos. Pero al menos tenemos alteración de la apariencia y la respiración. Entonces, si volvemos a nuestra tablita, a ver, la voy a poner acá. A nuestra tablita de diagnóstico fisiológico según nuestro... Ay, ya, según este... Ah, no se ve ahí, ¿no? Ay, verdad que está proyectado como... Ay. Ya. Entonces, dan toda la pantalla. Ya, si yo vuelvo aquí, que tenemos que clasificar a nuestro niño según nuestros ítems y poner que nuestro niño, si, qué tipo de problema tiene, según esto, ¿en qué grado lo pondría? A ver, ¿qué diagnóstico fisiológico le pondrían, chicos? Si tiene alteración del estado de conciencia, alteración de la respiración. ¿Qué más? ¿Quién quiere opinar? Para acabar. Ya estamos en hora. Insuficiencia respiratoria. Ya. Uy, se ve grande. Uy, no se ve. ¿Por qué no se ve? Ya. Bueno, ahí. Entonces, si tenemos alterada la apariencia y tenemos alterada la respiración, estamos frente a una falla respiratoria, ¿sí? Frente a una falla respiratoria. Entonces, ahí estamos alterados, falla respiratoria o un preparo casi ya. Pero bueno. Luego realizamos el ABCD y definimos qué intervención realizar, ¿sí? ¿Qué harían en el ABCD? ¿Qué harían con este niño? Nada, lo observan, lo miran, lo mandan a que saque su historia clínica. ¿Qué hacen, chicos? Llevarla a trauma shock. Ya, ¿qué más? ¿Pero qué hacen el trauma shock? Llamas a un médico. ¿Qué harían, pues? Póngale su oxígeno, Vía aérea, canalicemos. oxígeno. Exacto. Permeabilicemos, pongámonos una composición cómoda, démosle oxígeno al 100%, canalicemos vía aérea y luego voy buscando la causa específica para darle su tratamiento, ¿no? Entonces, cuando hacemos la metodología sample, le decimos que es un paciente de 5 años que acude por emergencia, refirió un tiempo de enfermedad de 4 días, caracterizado por tos, rinorrea, hace 2 días, tos seca, se torna exigente, hace 4, se agrega dificultad para respirar, y acude a emergencia. Tiene antecedente de 1 año y 6 y 2 años con cuadros obstructivos bronquiales, es alérgico a AINES y dermatitis atópica. Ya la evaluación del examen físico lo encuentro con saturación baja, taquineico, había presencia de sibilantes en ambos tiempos, tiraje subcostal, intercostal, luego cardíacos de buena intensidad, bueno, está hipotivo y tendencia al sueño. ¿Qué impresión diagnóstica dirían? Ya con la metodología sample. ¿Frente a qué estamos? Han hecho esa teoría también, ¿eh? Cuadro de asma, crisis asmática. Crisis asmática. Ya, como estamos con 5 años, se veamos asma, bueno, ya no podríamos decir probable asma, ¿no? Es un síndrome obstructivo bronquial, ¿no? Entonces se ve casi moderado severo, dependiendo del score que valoremos. Ya, entonces ya le doy tratamiento específico. ¿Qué tratamiento le darían? Bueno, ya le hace sus nebulizaciones, le pone su corticoide, que ya han hecho su teoría. Muy bien, chicos, eso sería todo. Gracias. Espero que hayan entendido, que lo apliquen cuando vean a sus pacientes, que evalúen el triángulo de evaluación pediátrica, la metodología, para que puedan clasificar de forma oportuna a sus pacientes y darle, sobre todo, la intervención más rápida, ¿no? Y puedan al menos definir, mi paciente está crítico, no está crítico, está estable, está así, este repasa trauma shock, este no pasa trauma shock, este lo manejo acá, este lo mando a consulta. Esa es la
finalidad finalmente de una evaluación estratificada en la emergencia, el triage. ¿Ok? Pregunta, chicos. Doctor, ¿va a pasar la clase? No, supuestamente no se pasa. Además que he llamado 8 alumnos, no están. Voy a pensarlo. Ya. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta referente al tema? Doctora, ¿cómo diferencio en caso de lo que nos presentó la falla respiratoria con la dificultad respiratoria en el esquema rojo? ¿Cómo vamos? O sea, Ya, ¿cómo la dificultad respiratoria solamente hay alteración de la respiración. Falla, apariencia y respiración. Ahora, dentro de dificultad respiratoria, he dicho, tiene leve, moderada y severa, y eso se basará en el grado de taquipnia, en el grado de uso de musculatura accesoria, las posiciones, según eso lo voy a clasificar, leve, moderada, severa. Por ejemplo, niño que solo tiraje, leve incremento, o no hay incremento de la dificultad respiratoria, pero hay tiraje subcostal, será leve. Tiraje subcostal, intercostal, incremento de la frecuencia respiratoria, moderado. Aleteo nasal, quejido, será severo, ¿sí? Sí, gracias. Muy bien. Muy bien, chicos, si no hay preguntas, entonces nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias.